Buen día, mi nombre es Ramón Antonio Parra Cedeño y el día de hoy vamos a hacer una pequeña revisión a modo de un video resumen de lo que fueron los temas que vimos en esta primera semana dentro de la cátedra de enfermedades infecciosas y tropicales. Uno de los temas que vimos fueron generalidades de la infectología. Y luego ya vimos un tema que fue fiebre de origen desconocido. Para esto nos vamos a preguntar, ¿qué es una enfermedad transmisible? Una enfermedad transmisible es aquella que es causada por un agente infeccioso. ¿Qué pasa con este agente infeccioso? Que para que se dé la enfermedad pues va a pasar de un organismo que esté infectado hacia una persona, o mejor dicho, hacia un huésped que sea susceptible. Y el cómo va a suceder, bueno, ahí es donde intervienen los mecanismos de transmisión que precisamente veremos más adelante. Tenemos un agente infeccioso, tenemos un huésped que va a ser susceptible, que va a prestar las condiciones para que la gente se desarrolle, y tenemos el ambiente. Entonces, respecto a esta cadena de transmisión, tiene sus características que debemos de verlas, que deben ser estudiadas: su patogenicidad, su virulencia, su infectividad y la dosis infectiva. También el ambiente son estudiados. Como dije, es el que presta las condiciones para que el huésped se vuelva susceptible, como por ejemplo el ambiente físico, el aire, el ambiente químico, el ambiente biológico y el ambiente sociocultural. Ahora sí, pasamos a mencionar estos mecanismos, porque claro, un agente infeccioso pasa de un organismo a otro, del organismo infectado al huésped que es susceptible. Va a pasar, pero ¿cómo pasa? Entonces acá es donde vienen los mecanismos. Lo podemos explicar y entender con imágenes. Hay dos mecanismos: un mecanismo directo o indirecto. En el caso del mecanismo directo, claramente va organismo a huésped, de donde está la infección hacia el huésped susceptible, de manera directa. Y bueno, la indirecta es cuando ya interviene, como podemos ver en la imagen, interviene un vector. En este caso, por ejemplo, el dengue tiene como vector al mosquito. Ya eso es el dengue tiene un mecanismo de transmisión indirecto. Luego, dentro de este mismo tema de generalidades, pasamos a los que son los principios de control de infección. Entonces, están las vías en las que se puede dar una infección, que es por contacto. Como podemos ver en esta imagen, puede ser contacto directo o indirecto. También están las que precisamente entran dentro de lo que es respiratorio, vía respiratoria, que son por gotitas y por aerosoles. Una diferencia, o sea, la diferencia entre estas dos radica en que cuando hablamos de gotitas son microgotas, no van a viajar tan lejos. Entonces se requiere, para que se dé la infección, el contacto cercano, aunque sea por gotitas. Y luego están los aerosoles, que son diferentes. Estos recorren largas distancias, y entonces cuando pues un ambiente puede quedar contaminado por estos aerosoles durante un largo tiempo. Gotitas, contacto cercano; aerosoles, puede permanecer en un sitio infeccioso durante un largo rato. Y luego hablamos de lo que dijimos del control de la infección. Bueno, pues vienen las precauciones de rutina. Algo que tenemos que tener en cuenta: precauciones de rutina, el lavado de manos es fundamental. ¿Ves? Lo primero que tienes que salir. ¿Por qué? Bueno, las manos son una de las vías más frecuentes para contaminar. ¿Qué pasa con el lavado de las manos? Que es preferible que sea con jabón líquido y no con barra. Que uses en el caso de lugares, que no haya una toalla común para todo el mundo, sino que sea una toalla individual por persona. Y luego que se evite usar las secadoras, porque esparcen los gérmenes. Y otra cosa importante es sobre el equipo de protección personal, que bueno, en los casos de, como vemos ahora en los casos de COVID, es que se ha utilizado más el equipo completo de protección personal. ¿Cuáles son estos? Bueno, bata, mascarilla, máscara y guantes, que como podemos ver acá en esta imagen, tienen un orden para ser ubicados. O sea, primero se coloca la bata, luego la mascarilla, luego la protección ocular y finalmente los guantes. Bueno, y luego pasamos a revisar brevemente lo que es la fiebre de origen desconocido, que fue la segunda clase que vimos. Arrancamos con lo que es un concepto y clasificación. De entonces nos preguntamos ¿qué es FOD? Para esto tenemos que recurrir a los criterios establecidos por el doctor Robert Petterdorf y Besson, que indicaban tres criterios para darnos a entender lo que es un concepto y precisamente cómo se llega a diagnosticar una fiebre de origen desconocido. En este caso, el criterio 1 era que existe una temperatura de manera constante que es mayor a 38,3 grados centígrados. Luego, en el criterio 2, se requieren que sean una enfermedad una fiebre que lleva más de 3 semanas de evolución. Y finalmente, el tercer criterio, que es que no llegamos a un diagnóstico a pesar de que hay un estudio ya en un paciente hospitalizado de más de una semana. Entonces, esos son los tres criterios para llegar mejor dicho, cuando se cumplen estos criterios y no sabemos qué tiene el paciente, pues se trata de una FOD, de una fiebre de origen desconocido.
Claro, esta FOD se puede clasificar también en 4 variantes. Primero tenemos la forma clásica, que son los mismos criterios, y luego tenemos la forma, la FOD neutropénica. ¿Qué pasa con esto? Bueno, los mismos criterios, y aparte que en los polimorfos nucleares se presenta una cantidad que está por menos de 500 polimorfos nucleares. Bueno, eso se ponía en la bibliografía, pero igual el doctor mencionaba que si es menos de 1000, también se puede clasificar como una FOD neutropénica. Y luego está la FOD nosocomial, FOD hospitalaria, donde el criterio principal es que el paciente al ingresar a hospitalización no tenía fiebre y la fiebre aparece luego. O sea, un paciente que al ingreso no presenta fiebre y luego se manifiesta una fiebre donde se cumplen estos 3 criterios. Y luego tenemos un paciente, una FOD en paciente VIH, que bueno, el criterio principal es que el paciente sea un paciente VIH conocido. Pasamos a ver de manera rápida lo que es la etiología. Cuando vimos esta clase, cada posible etiología tenía varios ejemplos, pero bueno, vamos a mencionar uno de cada uno por cuestión del tiempo. Pero lo que sí vamos a hacer es arrancar con la idea de que no todas las fiebres se deben precisamente a un proceso infeccioso. Sí, es la etiología más frecuente, pero no todas son así. Entonces no hay que encasillarse en que bajo una fiebre tiene que haber una infección. No todas son así. Bueno, entonces precisamente arrancamos con las infecciones, donde una forma de llegar a diagnosticar FOD, que dices, bueno, que tiene el paciente, es una osteitis por tuberculosis. Es un ejemplo de lo que puede ser una infección que te lleva a diagnosticar FOD. Vale mencionar que el diagnóstico de FOD no es un diagnóstico permanente. Obviamente hay que encontrar el diagnóstico real que tiene el paciente, pero se diagnostica FOD como que han pasado los criterios y no sabemos qué tiene el paciente todavía. Luego tenemos las neoplasias, como ejemplo, pues los linfomas. También puede haber las enfermedades inflamatorias, como ejemplo vasculitis, y las misceláneas como los hematomas. Los hematomas también pueden generar fiebre. Y terminamos con un punto clave respecto a la etiología, es que si bien dijimos que no todas las fiebres se deben a... es un primer punto clave, no todas las fiebres se deben a procesos infecciosos, pueden haber más. Y otro punto es que en ancianos la causa más frecuente de una FOD, de una fiebre, es las causas inflamatorias. Ya y acercándonos al final de lo que era la clase, tenemos las pruebas de diagnóstico. Tenemos 3 líneas de pruebas de diagnóstico, primera, segunda, tercera línea. Y bueno, vamos a nombrar rápidamente lo que son las pruebas que pertenecen a cada línea. Por ejemplo, en la primera línea tenemos hemograma con extensión periférica, urinocultivo, hemocultivo, las serologías. Se puede dar RX de tórax y de abdomen y una ecografía abdominal o ecocardiograma. Hay más, pero mencionamos estas por cuestión de que para que no se haga tan extenso el video. Luego tenemos la de segunda línea, que las técnicas de imagen son muy importantes acá. Y por ejemplo tenemos como un ejemplo de técnica de imagen, ecografía de Doppler venoso o también una resonancia magnética. Y finalmente tenemos las de tercera línea, que también son técnicas de imagen. Por ejemplo, el enema opaco, la angiografía abdominal, también pueden darse biopsias, la laparoscopía y una laparotomía. Son ejemplos de pruebas diagnósticas que nos van... Es que depende de hacia qué vaya orientado el diagnóstico diferencial para encontrar una FOD. Entonces son pruebas que nos van a ayudar a decir, bueno, esto era lo que tenía. Y ya para terminar vamos a ver lo que era el tratamiento empírico. Sobre el tratamiento empírico nos plantearon 2 puntos claves. Primero, está sobre la gravedad clínica y la sospecha fundamentada. ¿Qué pasa con estos 2 puntos? Es que está el punto de que si el paciente, la gravedad del paciente, la situación clínica del paciente da para que espere hasta que tengamos el diagnóstico fijo. Recordemos que el FOD no es el diagnóstico fijo, tenemos que encontrar el diagnóstico verdadero. Entonces, hasta que encontremos ese diagnóstico y demos el tratamiento adecuado para el diagnóstico que se plantea, no es recomendable poner tratamiento empírico si es que la condición clínica del paciente pues no lo requiere. En caso de que se vaya a indicar, pues debe haber la sospecha fundamentada de que el paciente requiere este tratamiento y que va a ayudar al paciente hasta esperar el diagnóstico final.